En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El cuarto domingo de Pascua y también la memoria de San Estanislao. Es obra del Espíritu Santo el querellar o arguir, también algunas otras traducciones. Querellar contra los pecadores, el mundo y Satanás. Estos versículos del Evangelio de San Juan dicen: por capítulo de pecado, porque no han creído en mí; por capítulo de justicia, porque yo me voy a mi Padre y vosotros no me veréis más; por capítulo de juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Entonces, tres cosas por las cuales el Espíritu Santo querella: pecado, justicia y juicio. El diccionario de la Real Academia Española define judicialmente, porque también puede ser definida de otra manera, la querella como el acto por el que el fiscal o un particular ejercen ante un juez o un tribunal la acción penal contra quienes se estiman responsables de un delito. Si lo aplicamos esto a la Sagrada Escritura, lo que acabamos de decir, el pecado entonces es el delito contra el que el Espíritu Santo querella. El pecado es un delito y merece, por lo tanto, como delito, una acción penal. Y el Espíritu Santo actúa, después de que Jesucristo lo envió al mundo, después de que Jesucristo se fue, actúa como fiscal ante el tribunal de Dios. ¿Y a quiénes acusa el Espíritu Santo ante el tribunal de Dios? Esto lo explica muy bien San Cirilo de Alejandría, de quien tomo lo siguiente. El Espíritu Santo obra en el interior de los que aman y son fieles a Cristo. Obviamente no los va a acusar a ellos. Y yo agregaría, tampoco va a acusar a aquellos pecadores que caen por debilidad. Pero por el contrario, arguye a los necios. Y necios son los que no quieren conocer la verdad. A esos pecadores el Espíritu Santo los acusa ante Dios. Acusa a aquellos pecadores que no se arrepienten, sino que prefieren buscar salvación, o podríamos decir la solución del mundo o de sus cosas, lo que sea, en el mismo pecado, o tal vez en el mundo, refugiándose en el mundo y siguiendo las normas, o en Satanás. Entonces, el que busca la solución o la salvación en el pecado, en el mundo, en Satanás, obviamente no quiere conocer la verdad y por lo tanto no obtiene salvación, sino que ya es acusado por el Espíritu Santo en vida. Continúa San Cirilo: arguye también a los infieles, es decir, a los traidores a Dios, a Jesús y a su Espíritu, como son los paganos y los musulmanes, por ejemplo, que son traidores a Dios. Contra ellos querella el Espíritu Santo. Continúa el santo: y también querella a los apegados a la voluptuosidad, es decir, a los que viven para la sensualidad de la carne y los goces de este mundo, condenándoles a que mueran en sus pecados. En la epístola de Santiago, ahí termina el santo. En la epístola de Santiago oímos muy bien, hay un ejemplo de lo que acabo de decir. Dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios, sino solo el Espíritu Santo. Es decir, el que busca la solución en la ira no encuentra allí la salvación.
Y a estos se merecen decirles ira, por dar un ejemplo, porque lo dice la epístola de Santiago hoy. A estos se merecen decirles que solo Dios salva, no las soluciones que nosotros podamos presentar. Maldito quien pone su confianza en el hombre, dice el libro de Jeremías, mientras su corazón se aleja de Dios. Es decir, quien más confía en sí mismo, en sus propias iniciativas, en sus soluciones, más se aleja de Dios. Y a quien se mantenga en pecado, de los que ya hemos nombrado, se le debe decir que éste no salva, el pecado no salva. Porque el que quisiere salvar su alma, buscando el pecado, el mundo, Satanás, lo que sea, la perderá, y quien pierda su alma por mi causa, la hallará. Ya había adelantado Jesús cuando dijo, yo me voy y vosotros me buscaréis, mas moriréis en vuestro pecado. Y solo Dios tiene el poder de salvar vuestras almas, culmina así la epístola de Santiago que hemos leído hoy. En un magnífico sermón sobre el aplazamiento de la conversión, es decir, el dejar para mañana y para mañana y para mañana, el cura de Ars nos dice, leo una parte del sermón del cura de Ars sobre este tema. ¿Quién no temblará al oír a Jesucristo decir que un día el pecador le buscará, pero no le hallará, y morirá en su pecado? Gran miseria es vivir en pecado, pero el colmo de todas las miserias o desdichas es morir en él, en pecado. Los pecadores dilatan su vuelta al Señor, es decir, la dejan siempre para mañana la conversión. Mañana me voy a convertir, mañana me voy a convertir, mañana me voy a convertir, para un tiempo que no les será concedido. Esperan tener una buena muerte, como todos, viviendo en pecado. Pero se engañan, ya que su muerte será muy desgraciada a los ojos del Señor. Así lo dice el Antiguo Testamento, el libro de la sabiduría. Descarriados nos hemos ido del camino de la verdad, no nos ha alumbrado la luz de la justicia, ni para nosotros ha nacido el sol de la inteligencia. Nos hemos fatigado en seguir la carrera de la iniquidad y perdición, andando hemos por senderos fragosos, sin conocer el camino del Señor. Describe la actitud del pecador que no quiere saber nada de Dios. Y continúa el santo cura de Ars. Tal es precisamente la conducta de la mayor parte de los cristianos de nuestros días. Imagínense, el cura de Ars hablando de esos días, cuanto más o peor aún los nuestros, los cuales, viviendo en pecado, esperan siempre tener una buena muerte, confiando en que dejarán el estado de culpa, que harán penitencia, o que podrán hacer penitencia, y que antes de ser juzgados repararán los pecados que cometieron. Mas el demonio los engaña, y no saldrán del pecado más que para ser precipitados al infierno. Para comprender mejor, continúa el santo cura, la ceguera de los pecadores, hay que tener en cuenta que cuanto más retrasamos salir del pecado y volver a Dios, mayor es el peligro en que nos ponemos de perecer. En la culpa, por la sencilla razón de que son más difíciles de vencer las malas costumbres adquiridas. Entonces, mientras más lejos uno está de Dios, más difícil le resulta vencer los vicios. Y que cada vez que despreciamos una gracia, el Señor se va apartando de nosotros. Dios nos da una gracia, nosotros la despreciamos y Él se aparta. Quedamos más débiles y el demonio toma mayor ascendiente sobre nuestra persona, mayor influencia del diablo por despreciar las gracias de Dios. Y de aquí se concluye, termina ya el santo, que cuanto más tiempo permanecemos en pecado,
en mayor peligro nos ponemos de no convertirnos nunca. El sermón del cura sigue, es larguísimo, no lo voy a leer a todo. Un particularísimo pecado de nuestros días es el estar en comunión culpablemente con herejes. Situación en la que se encuentran muchos católicos, culpablemente. La causa de canonización de San Hermenegildo, rey y mártir, cuya fiesta se celebra el 13 de abril, fue precisamente el no querer, el negarse a estar en comunión con los herejes. Fue obligado a recibir la comunión de manos de un verdadero obispo católico, pero que estaba en comunión con los arrianos. Arrianos, una herejía en contra de Jesucristo. Y se negó a esto, se negó a recibir la comunión de este obispo, y por ese motivo fue martirizado. Como consecuencia, su hermano y toda su nación, ya que él era el rey, abrazaron el catolicismo y dejaron la herejía arriana. Fíjense cómo defendió este santo la fe, el no querer recibir la comunión, aún siendo un verdadero obispo, de manos de un hereje. Después de la defección de Lutero, verdaderos sacerdotes católicos que se adhirieron a él y a sus posturas, no dejaron de ser verdaderos sacerdotes y siguieron celebrando verdaderas misas, aunque estaban ya en comunión con, como digo, Lutero y sus posturas. Al menos por un tiempo. Y los fieles que recurrían a sus misas recibían la comunión de sus manos, es decir, de manos de herejes. Es una gran desgracia. Y hoy ocurre lo mismo en círculos católicos, en algunos círculos católicos. Es decir, la historia se repite y se repite. No hay nada nuevo, debemos aprender de la historia también. Arrio, en el caso de San Hermenegildo, Lutero, que podemos imaginar que sucedió así, que seguían celebrando la verdadera misa, el Vaticano II. Y por culpa de estos, verdaderos católicos se encuentran desgraciadamente en comunión con herejes. Ya dijimos entonces que el pecado es un delito y la comunión con un hereje es un pecado y merece, por lo tanto, una acción penal, que lo dije al principio, y el Espíritu Santo actúa como fiscal y querella ante el pecador, ante el tribunal de Dios. Es decir, no se hacen dignos de Dios. El que culpablemente comulga de un hereje no se hace digno de Dios. Dios, que no es aceptador de personas, es decir, no excluye a nadie, solo envía el Espíritu Santo inhabitador, es decir, esta palabra quiere decir teología que habita en el alma del fiel, en el alma de quien no está en pecado mortal, sino en gracia, a los que se han hecho dignos de Él, a los que se han hecho dignos del Espíritu Santo, y confiesan a Dios, autor y Señor del universo, no a los herejes, ciertamente. El Espíritu Santo, por lo tanto, al venir a inhabitar y salvar solo a los justos, hará buenas aquellas palabras del Señor a los judíos: si no creéis que yo soy el Cristo, moriréis en vuestros pecados. El pecado, entonces, de no creer en Jesús, y esto significa no solamente de que Jesús existió, vivió, murió en la cruz, sino en creer en su doctrina, así como está conservada por la Santa Iglesia Católica, como estamos obligados a hacerlo, y es lo que no hacen los herejes, es el pecado por antonomasia, la apostasía, porque pone a prueba la rectitud del corazón, porque no han creído en mí, dice Jesús.
El desafío entonces es lograr que nuestra fe permanezca intacta, sin contaminación con el error. De eso debemos cuidarnos muchísimo, incluso defendiéndola hasta morir mártir si es que a Dios así lo pide, como fue el caso de San Hermenegildo, que se negó a recibir la comunión de este obispo hereje. Y así se cumplirá el capítulo de justicia. Capítulo de justicia, porque yo voy a mi Padre y vosotros no me veréis más. Era justo que Jesús se fuera de este mundo para que después retornara desde el cielo. Cuando retorne, se alegrarán y saltarán de gozo las naciones, viéndole gobernar los pueblos con justicia y regir en la tierra. Recordemos en la Sagrada Escritura, los verbos gobernar, reinar, juzgar son la misma cosa. Y en ese reino que Jesucristo traerá cuando retorne, no habrá lugar para el egoísmo ni el favoritismo, no habrá lugar para el error, no habrá lugar para la injusticia. Por eso se cumple el capítulo de justicia, que Él se vaya. Y así también se cumplirá el capítulo contra Satanás, por capítulo de juicio, dice el texto, porque el príncipe de este mundo está juzgado. ¿Qué condenación del mundo actual? Convenía que el Señor se fuera de este mundo para poder así recibir al intercesor, al Espíritu Santo, para que éste a su vez presente querella ante estos pecadores, ante el mundo, ante Satanás, ante el tribunal de Dios. Os conviene que me vaya, dice Jesucristo, porque si yo no me voy, el intercesor no vendrá a vosotros, es decir, no hará este trabajo de querella, y cuando Él venga, presentará querella al mundo. Y para finalizar, el último versículo del Evangelio de hoy, el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo que ya Jesucristo envió y que actúa en el fiel, en el bueno, en el que es fiel a la gracia, Él os conducirá a toda la verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.